Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Y hoy vamos a hablar de esto, de la escritura como herramienta terapéutica. Y vamos a empezar este primer diván haciendo una invitación a escabullirnos de la superficialidad, de la chatura con la que muchos pretenden que miremos el mundo que nos rodea. Una mirada en la que se procura que huyamos de observarnos a nosotros mismos y nos hagamos preguntas trascendentales que yo invito a que nos hagamos. ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Qué es verdaderamente importante en mi vida? Y otras preguntas por el estilo que uno va postergando, Carmen, porque vivimos entretenidos constantemente. Vamos a hablar entonces de lo que algunos llaman journalism o la escritura de diarios y de la escritura terapéutica, que son dos cosas que parecen lo mismo, aunque llegan al mismo lugar, tienen sus diferencias. Yo invito a hacer primero a que me acompañen a hacer un pequeño recorrido histórico, porque el hábito de escribir un diario empezó en la antigüedad, cuando los sumerios con su escritura cuneiforme empezaron a registrar en las tablas de arcilla eventos, cuántos sacos de cosechas había y cosas así. En el Renacimiento, los diarios personales comenzaron a incluir anotaciones como los nacimientos, los casamientos, las defunciones, que eran una manera de registrar cosas más íntimas, pero no era el registro de una manera de sentir y tampoco de una manera íntima de pensar, aunque siempre hay sus excepciones, y pienso, por ejemplo, en las anotaciones, las llamadas meditaciones de Marco Aurelio, que las escribió a modo de diario, en el sentido de que no pretendió hacerlas públicas, o eso parecía, sino dejar constancia para él mismo de su parecer, de un punto de vista que hoy, Carmen, se atesora muchísimo, porque este último emperador de los buenos emperadores romanos del siglo II después de Cristo está ahora considerado dentro de los 3 grandes filósofos estoicos, junto a Séneca y Epicteto, y hoy en día hay todo un culto al llamado estoicismo. Hay quienes sitúan el siglo XVIII como el tiempo en el que se produjo la escritura de diarios, tal y como lo conocemos hoy. Hay un debate ahí muy grande en el que yo no me voy a meter, pero la evidencia más clara la podemos encontrar en un escritor novelista muy polémico, francés, Léon Bloy, que yo conocí preparando este diván, debo reconocer, que fue el primero en publicar su diario personal, volumen a volumen, a medida que lo escribía, y eso fue ya en el siglo XIX. Sin embargo, el establecimiento del diario personal como género literario que hoy podemos atesorar y que muchos de nosotros tienen en su biblioteca, no se produjo hasta el siglo XX, y uno, si empieza a pensar, por ejemplo, en los diarios atormentados de Franz Kafka, su culto al insomnio y al sufrimiento, el oficio de vivir de César Pavese, son anotaciones desde el año 1935 hasta el año de su suicidio en 1950. Los maravillosos diarios de Virginia Woolf se han conservado 5 años. Esta escritora inglesa sacaba media hora diaria para anotar en sus cuadernos con su letra, su puño y letra, cosas que fueron parte luego de sus mejores novelas, pero era ese afán, Carmen, de atrapar de alguna manera la vida que se diluye en nuestras manos, dejar una seña en donde estaba desde lo más cotidiano hasta lo más profundo. Pensemos también en Andrés Gide, en Fernando Pessoa, en un diario maravilloso que empezó desde sus 13 años, Susan Sontag, La conciencia ungida a la carne, diarios de madurez que se han editado ya varias veces. Pero claro, entre todos esos diarios que son de culto para aquellos que amamos la literatura, el más importante, el más popular ha sido el diario de Ana Frank, ese registro terrible de una cotidianidad usurpada, metida en aquella casa escondida para no ser capturada a ella con su familia por los nazis, y los escribió como una especie de cartas dirigidas a su gata Kitty. Y ahí, entre otras muchas cosas que vislumbraban, hacían ver una escritora que hubiera sido muy importante seguramente, ella dice que el papel es más paciente que la gente. Y ahí ella probablemente pudo aguantar mejor
esos años de encierro antes de que la chivatearan a la familia y solo sobreviviera de la familia completa su padre, Otto Rahn, que se agarró a ese diario para promover esta obra como el último hilo que lo agarraba a la vida. Y probablemente Ana Frank no hubiera podido soportar aquel encierro, y gracias a ese diario habían resplandores de luz, a pesar de que apenas podía de vez en cuando asomarse sigilosamente a las ventanas. Entonces, podemos ver que un diario, este diario que podemos decir que es contemporáneo porque se ve con mayor fuerza en el siglo XX, es una forma cronológica, es un registro autobiográfico que se caracteriza principalmente, Carmen, por el deseo de regularidad. Aunque es verdad que es difícil y que Virginia Woolf, por ejemplo, o Kafka se atormentaban cuando no podían sacar ese ratito para escribir, pero quien escribe, lo escribe porque quiere dejar un testimonio para sí mismo, y en algunos casos, como en el caso de Pavese, retocaba el diario, lo corregía, seguramente con la conciencia de que iba a publicarlos en algún momento. Pero aquí se trata de anotaciones de pensamientos, reflexiones, sueños, a veces incluso de mentiras, de los hechos que creemos en ese automatismo del instante, muy cercano al instante de cuando ocurren las cosas, de lo que uno siente que es importante al fragor de las impresiones. Tiene entonces el diario siempre ese toque impresionista, que puede escribirse como una expresión coloquial o como en forma de elocución narrativa, descriptiva, argumentativa, expositiva, etcétera, etcétera. Los escritores encuentran entonces una válvula que yo creo que sin lugar a duda es terapéutica. Como terapéutica puede ser considerada la escritura en sí misma, pero existe luego lo que se llama la escritura terapéutica, que no podemos hablar de ella hasta los años 60, gracias a un libro muy importante, Carmen, que aquellos que creemos en esa exégesis que se puede hacer, en ese aquelarre a veces que puede ser la escritura, en la que se conjugan fantasmas y se exorcizan dolores, fue Ira Progoff quien escribió el libro El método de diario intensivo, el cual consistía en anotar diariamente aspectos sobre la vida, las relaciones personales, el trabajo, los intereses, los sueños, etcétera, etcétera. Y se trata entonces de un tipo de terapia que ocurre sin la presencia del terapeuta, pero con la guía del terapeuta. Y entonces la escritura terapéutica se va a enfocar específicamente en la conexión que hay entre la escritura y la salud mental, y en la mayoría de los casos fue inventada y se utiliza para poder trabajar los traumas, para poder trabajar las emociones difíciles de procesar y para poder deshacer los nudos que hay en los bloqueos emocionales. Y se le pide normalmente, es mi caso, Carmen, yo le pido a la persona que lo escriba a mano, porque la escritura a mano es muy distinta. Yo no sé si tú eres la que escribe literatura a mano, como Virginia Woolf lo hacía, o si ya es con la máquina, con la computadora, no. Pero hoy en día es fantástico escribir en computadora porque además te permite corregir. Pero cuando estamos buscando ese proceso reflexivo, con calma, y cuando queremos incluso, Carmen, como técnica de estudio, que voy a dedicar un diván para gente que quiere retener información en un tiempo en el que todo propicia el olvido, y yo creo que intencionalmente buscan el olvido. Escribir a mano permite que se registren cosas. De hecho, yo tomo nota siempre de los casos de mis pacientes, a mano lo hago, poco para no interrumpir ese contacto visual con el paciente. Escribo a mano resúmenes de lecturas que hago, que son importantes retener, y escribo a mano cuando estoy cogiendo clases que me da otra persona. Y la verdad, Carmen, es que escribir a mano permite que ni siquiera tenga que volver a revisar lo que escribí, porque de alguna manera queda registrado de manera más fácil. Entonces es una forma de huir del olvido en este tiempo en el que la memoria está tan saturada, ¿no? Entonces la palabra escrita proporciona esa distancia necesaria para poder observar los procesos mentales y emocionales, sobre todo si escribimos a mano, repito. Y hoy en día la neurociencia refuerza eso que yo acabo de decir.
todo se queda tatuado de alguna manera cuando la letra discurre ante nuestros ojos. La palabra escrita facilita la profundización sobre un tema, facilita el elaborar reflexiones más enriquecedoras, porque hace más lento precisamente ese proceso. Es una buena manera de invitar a nuestros lectores, Carmen, a que, como forma de, casi como una rebeldía ante el tiempo que vivimos, el culto a la brevedad, la idea de que no tenemos tiempo de demorarnos en nada, sacar, no digo yo quizás media hora, pero quizás menos, unos minutos para dejar consignado nuestro día a día, puede ser sumamente valioso para nosotros. Son muchos los beneficios que tanto la escritura terapéutica como los diarios literarios pueden tener, porque en primer lugar promueven el conocimiento, el autoconocimiento y el desarrollo personal, producen una claridad mental. Yo misma me he aclarado muchas veces porque solamente por las reglas de la sintaxis y la lógica de la lengua, Carmen, tú tienes que ir desbrozando un pensamiento que casi siempre es bizarro, casi siempre está nublado, y que se va aclarando, como cuando una neblina espesa se disipa bajo los rayos del sol y te permite ver las cosas con mayor claridad. Facilita la regulación emocional, que esto es un dato muy importante. Después que tú terminas de escribir, que incluso relees lo que escribes, se aposan como en un mar bravío, en una pleamar, todo eso que antes estaba revuelto, reduce el estrés, mejora el sueño, también se ha visto, mejora el sistema inmunológico, hay bastantes evidencias e investigaciones sobre todo, disminuye esos pensamientos rumiantes de cosas que te persiguen y los pueden parar, confronta dificultades que tú tienes, te hace ver la sombra, como le decía Jung, ese lado inconsciente y consciente de cosas que no nos gustan o que son penalizadas por los demás, nos ayuda a reevaluar situaciones, nos permite expresarnos, nos permite ganar en perspectiva, a veces identificar patrones de pensamiento que uno mismo al escribirlo dice, pero es que esto no es así, me estoy engañando. Y sobre todo, Carmen, estimula la creatividad, que es una ventana maravillosa para salir de este sofoco de realidad que es bueno disipar en este inicio del año 2025. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.